Hola a todos. En esta práctica informática vamos a seguir profundizando en la elaboración de cuadros de amortización de préstamos, ya sea que se amortizan mediante anualidad constante o bien mediante cuota constante de amortización, pero vamos a dar un pasito más para calcular a partir de ese cuadro de amortización cuáles serían el tanto efectivo y el TAE de la operación. Lo explicaré conforme lo vaya resolviendo. En primer lugar nos vamos a encontrar con un préstamo que se amortiza mediante anualidad constante y como siempre pues tenemos que pasar a resolver el cuadro de amortización. Como ya sabemos, un sistema francés se amortiza mediante anualidad constante. Lo que debemos tener en primer lugar es la cuantía de la anualidad, que va a ser igual a la cuantía del capital partido entre A sub n i. Y A sub n i, como ya sabemos, en Excel se representa mediante la función VA. Por tanto pulsamos en FX, en fórmulas financieras, y por orden alfabético seleccionamos VA. Bien, la tasa va a ser el tipo de interés, 5% en este caso. Número de periodos hace referencia al número de anualidades, en este caso coincide con el número de años puesto que no hay carencia, y en pago ponemos -1. De esta forma obtenemos cuál es el A sub n i. Una vez obtenido este dato, pasamos a resolver el cuadro. Voy a ir rápido porque ya lo hicimos en el vídeo anterior. El saldo va a ser igual a la cuantía del préstamo y a partir de ahí pasamos a rellenar cada celda. La anualidad es igual a la cuantía del capital que voy a fijar con símbolo dólar entre el valor de A sub n i, que es la función VA que también he calculado, con símbolo dólar también. La cuota de interés, saldo anterior, por el tipo de interés, que como no cambia, lo fijo con los símbolos dólar. La cuota de amortización va a venir determinado por la diferencia entre la anualidad y la cuota de interés, y el total amortizado, pues la suma del total anterior más la cuota de amortización. Por último, el saldo va a ser saldo anterior menos cuota de amortización. Voy muy rápido porque, insisto, ya esto lo vimos con detalle en el vídeo anterior. Una vez completada la primera fila con anualidad, la copio y la pego para el resto de las filas, arrastrando con el ratón de esta forma hasta el final. Bien, pues dado este cuadro de amortización, me pide el problema que calcule cuáles son digamos, el tanto efectivo y el TAE de la operación. Ambos son conceptos muy similares que lo que hacen es transformarme una operación financiera con una serie de pagos e ingresos. En este caso, por ejemplo, realizo cobro un dinero del préstamo y luego realizo una serie de pagos que se corresponden con la anualidad, pero además tengo una serie de comisiones. Lo que hace el tanto efectivo y el TAE es convertirme todos los pagos y todos los cobros en un porcentaje que haga equivalente una operación con la otra. Es decir, me convierte todos los pagos que yo realizo y todos los cobros que realizo en un porcentaje de interés que va a definir la rentabilidad, en este caso el coste de la operación. Significa lo mismo, pero por tanto, ¿qué diferencia existe entre tanto efectivo y el TAE? La única diferencia que existe entre ambos, aunque conceptualmente son lo mismo, es que el tanto efectivo tiene en cuenta todas y cada una de las comisiones que conlleva esta operación, mientras que la TAE, según la normativa del Banco de España, tiene en cuenta solo algunas comisiones. ¿Cuáles son esas comisiones? Aquellas comisiones que son un ingreso para el prestamista, en este caso para el banco. O sea, son gastos para el prestatario y a la vez son ingresos para el banco. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero es calcular la cuantía del importe, que si es un porcentaje, lógicamente, va a versar sobre la cuantía del préstamo, 100.000 euros. Este importe, que es una cantidad exacta, va a ser 500 euros, y los gastos de administración, que luego veremos, se calculan sobre la cantidad que se paga cada anualidad. Por tanto, la comisión de apertura que yo pago al inicio, que va a ser un porcentaje sobre el capital, ese coste para el prestatario va a ser un ingreso para el banco. Por lo tanto, va a ser también, se va a tener en cuenta tanto para el tanto efectivo, en el cual se tienen en cuenta todas las comisiones, como para la TAE. ¿De acuerdo? Por otro lado, la comisión de estudio, como la cobra el banco, además de ser un gasto para el prestatario, van a ser también un ingreso para el banco. Por lo tanto, también forma parte de la TAE. Los gastos notariales no van a ser ingresos para el banco, sino para el notario. Por lo tanto, no van a formar parte de la TAE, ya que no suponen un ingreso para el banco. Por otro lado, los gastos de administración, que son un porcentaje sobre las cantidades que se abonan anualmente, sí van a ser un gasto para el prestatario y un ingreso para el banco. Por lo tanto, sí forman parte del TAE. Por lo tanto,
todas las comisiones van a ir para el tanto efectivo, pero van a ir para el TAE solamente aquellas comisiones que además sean ingresos para el banco, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esta diferenciación, vamos a calcular por separado cómo se calcularían tanto el tanto efectivo como el TAE. Para el tanto efectivo, insisto, se tiene en cuenta todos los pagos y todos los cobros, todos teniendo en cuenta todas las comisiones, ¿de acuerdo? Entonces, debo identificar qué cantidad se recibe, en este caso el prestatario recibe año cero, y qué cantidad paga cada uno de los años. Lo que sí está claro es que la cantidad que paga cada año se va a corresponder con la anualidad. Yo voy a pagar cada año la cuantía de la anualidad, ¿de acuerdo? Y esa cantidad va a ser siempre así, salvo que tenga alguna comisión, que tenga algún gasto que se sume a lo que paga cada año de anualidad. En este caso existe y se llama gasto de administración. Por lo tanto, el prestatario no solamente paga los 11.282,54 euros, sino que además va a pagar este porcentaje de comisión sobre ese importe. Por lo tanto, lo que paga realmente va a ser la anualidad, casilla C10, incrementado con la comisión de administración o gastos de administración. Por lo tanto, no va a pagar solamente 11.282, sino que va a pagar 11.300, un importe superior, ya que se incrementa el gasto de administración. Bien, y eso va a ser así cada año, con lo cual podría resolver año a año ese importe que paga, o bien puedo utilizar la fórmula de Excel, pero siempre que utilice la fórmula debo fijar con símbolos dólar aquello que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Pues lógicamente no cambia el porcentaje de administración, va a ser siempre 0,40. Por lo tanto, fijo con símbolos dólar y arrastro para cada año, de tal forma que yo sé que cada año va a pagar el prestatario 11.327,67 euros, fruto de el pago de la anualidad más el gasto de administración sobre cada anualidad que lleva la operación, ¿de acuerdo? Bien, esto sería todo lo que el prestatario paga, y aquí debería poner todo lo que el prestatario recibe. ¿Qué va a recibir el prestatario? Pues en principio va a recibir la cuantía del capital, va a recibir una cantidad que va a ser igual a 100 euros, a 100.000 euros, perdón. Eso es lo que recibe, pero en el momento en el cual recibe ese dinero tiene que pagar una serie de comisiones, como son la comisión de apertura, la comisión de estudio y el gasto notarial. Por lo tanto, ese importe que debe pagar de la cantidad que recibe va a disminuir del neto que le quedará al prestatario una vez que reciba el importe. Por lo tanto, no va a recibir el nominal, sino que se va a quedar con 2.300 euros menos correspondientes a la comisión de apertura, se va a quedar con 500 euros menos referentes a la comisión de estudio, y se va a quedar con 300 euros de gastos de notario. Por lo tanto, aunque el prestatario reciba 100.000 euros, se va a quedar líquido con 96.900 euros. Por tanto, lo que debe hacer en primer lugar siempre es trasladar a este cuadro del tanto efectivo todas las cantidades que recibe y paga, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esas cantidades, ahora voy a utilizar una función que se llama la función TIR, que me va a servir para convertir todos esos pagos y cobros en un porcentaje, que se va a ser el coste efectivo para el prestatario de la operación. Bien, aquí una cosa importante es que, como veis, hay cifras que el prestatario recibe y otras que el prestatario paga. En verdad, el prestatario recibe 96.900 en el momento inicial y luego paga cada año 11.300. ¿Cómo se puede distinguir en Excel qué es lo que paga y qué es lo que recibe? Cambiando de signo. Por ejemplo, voy a cambiar de signo al importe correspondiente a toda la cantidad que recibe. Por lo tanto, todo lo que recibe, todo, lo pongo entre paréntesis, y delante del paréntesis pongo menos. Exactamente así, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que hago es los 96.900 los convierto en negativo. Es así como se hace para distinguir lo que se recibe de lo que se paga. Pero hay que tener mucho cuidado, que cuando haga eso no me puedo olvidar del paréntesis, ya que si yo pongo el paréntesis, pongo el menos delante de C3 y no pongo paréntesis, lo que, como veis, la cifra que me va a dar es distinta, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tengo que hacer es cambiar el conjunto de signo, y para ello debo colocar un paréntesis antes y un paréntesis al final y el signo menos delante, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo ya hecho un cuadro en el cual reflejo las cantidades que recibe y las cantidades que paga con signo contrario, entonces es cuando puedo utilizar la función que Excel me facilita para poder calcular el coste efectivo. Bien, y esa función se llama TIR. Voy a situar
justo en la celda donde quiero calcular el TIR, pulso FX y dentro de fórmulas financieras busco una que se llama TIR, tasa interna de retorno. TIR. Simplemente debo seleccionar y me va a pedir una serie de datos. ¿Qué datos me pide? Me pide los valores que voy a computar en esa rentabilidad, en este caso en este coste efectivo. Lo selecciono y pulso intro. Aquí hay una segunda casilla que es estimar, que en principio siempre que trabaje con años no tengo por qué rellenar. ¿Cuándo se pondría aquí un valor dentro de estimar? Cuando, por ejemplo, trabajamos con meses en lugar de años. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con Excel considera que cada importe se hace efectivo en un año distinto. Si trabajo con meses, debo avisar a Excel que el importe que voy a recibir es un importe pequeño, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se haría? Pues si es un importe pequeño, yo podría poner 0,005, es decir, va a ser inferior a 0,5% para avisar que el interés que me dé será un interés mensual, porque si no pusiera nada, me informaría Excel que es un importe, un porcentaje demasiado bajo, ¿de acuerdo? Porque Excel considera que siempre son años. Si trabajamos con años, no tengo que poner nada en estimar, solamente selecciono los valores, que son todos los importes, y pulso en aceptar. Y lo que me dice es que aunque el coste nominal de la operación es un 5%, realmente el coste real es un 5,6%, es más alto. ¿Por qué? Porque tengo una serie de gastos asociados a la operación, ¿de acuerdo? Ese sería el tipo de interés equivalente, en este caso el coste efectivo. Si quiero rellenar el TAE, sería exactamente igual, pero solamente voy a tener en cuenta aquellos gastos que yo previamente he seleccionado que sí van a ser utilizados en el TAE. Por lo tanto, a la hora de poner la anualidad va a ser igual la cuantía de cada anualidad incrementada en los gastos de administración, el 0,40%, que voy a fijar con los símbolos dólar, porque luego utilizaré esa fórmula para copiarla, y la puedo arrastrar, como dije antes, para cada año. Como veis, la cantidad que pago cada año para el TAE coincide con la cantidad que pago cada año para el tanto efectivo. ¿Por qué? Porque el gasto, la comisión que está incluida, sí es ingreso para el banco. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a recibir? Pues va a recibir, como ya hemos dicho, vamos a recibir la cuantía del nominal, 100.000 euros, pero ahí voy a restar una serie de gastos. ¿Todos? No. Solamente aquellos que sean además un ingreso para el banco, como pasa con la comisión de apertura, y también le resto con la comisión de estudios. Por lo tanto, como veis aquí, tengo el nominal del préstamo menos la comisión de apertura menos la comisión de estudios. Y como esta cantidad es la que recibo y no la que pago, debo informar a Excel de que es una cantidad distinta de la que pago. Por lo tanto, cierro paréntesis, abro paréntesis y delante del paréntesis pongo el signo menos para distinguir la cantidad que recibo, está negativo, de la cantidad que pago. Lógicamente pongo negativo la cantidad que recibo, puesto que yo pago más cantidad que la que recibo, ya que pago también los intereses, ¿de acuerdo? Pues una vez que tengo aquí resuelto todas las cifras del TAE, teniendo en cuenta que para el TAE hay gastos menos gastos, porque son solamente aquellos gastos que son ingresos para el banco, puedo calcular la función TIR de la misma forma que hice anteriormente. Dentro de fórmulas financieras, elijo TIR y en valores selecciono todos los importes, tanto negativos como positivos, que componen este cuadro. Le doy a aceptar y, como veis, me da un coste, un tanto efectivo de coste inferior al tanto efectivo de coste que me da en la primera opción. O sea, el TAE va a ser menor que el tanto efectivo. ¿Por qué? Porque hay gastos que sí he tenido en cuenta en el tanto efectivo, como son gastos notariales, que no he tenido en cuenta en el TAE, puesto que no son ingresos para el banco. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. Así es como se haría. No obstante, voy a hacer alguna otra operación para que quede más claro. Y es que voy a suponer que tenemos una carencia, por ejemplo, una carencia mixta de 2 años. Entonces, vamos a volver a hacer el problema teniendo en cuenta que va a haber una carencia mixta de 2 años. ¿Qué significa carencia mixta de 2 años? Significa básicamente que durante los primeros 2 años no pago amortización o devolución de capital, pero sí pago intereses, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es borrar los datos y pasar a rellenar el cuadro con los 2 años de carencia. Si pago intereses, ¿cuál será la cuantía del interés? Como vimos en el vídeo anterior,
el saldo pendiente por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar, y por tanto el saldo se mantiene constante, ya que los intereses que se han generado los he pagado. Voy a poner un poquito más grande el cuadro para evitar que haya problemas de visualización. Bien. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para cada año de carencia. En este caso son 2 años de carencia, y a partir del tercer año empiezo a resolver el cuadro como ya hicimos en el vídeo anterior. Calculo cuánto vale a su NI, que va a ser la función VA, pulso en FX, elijo la función VA, la tasa va a ser el 5%, el número de periodos, que no es el número de años, sino que sería 12 años que duran toda la operación, menos los 2 años de carencia, por lo tanto serían 10 años, que son 10 anualidades, y el pago pondría -1. ¿Bien? A partir de aquí resuelvo el problema como si fuera un problema inicial. La cantidad que voy a amortizar, fijada con símbolos dólar, partido entre A sub NI, que es la función VA que ya he calculado, también entre símbolos dólar, eso va a ser la anualidad. La cuota de interés va a seguir siendo el saldo anterior por el tipo de interés. La cuota de amortización va a ser la anualidad menos la cuota de interés. Total amortizado va a ser el total anterior más la cuota de amortización, y el saldo va a ser el saldo anterior menos lo que amortizo ese año, la cuota de amortización. Entonces yo lo que hago es seleccionar la primera fila rellena completa y la arrastro hacia abajo. Como veis, este sería el cuadro resuelto. La forma de trabajar sería exactamente igual, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Pongo para el tanto efectivo lo que realmente recibo, o sea, la cantidad que recibo del préstamo menos todos los gastos, absolutamente todos, y luego pondría en tanto efectivo como cantidades pagadas lo que pago. Lo que pasa es que aquí no valdría, porque la cantidad que yo pago el año 1, aunque no tenga anualidad, sí pago intereses, con lo cual realmente los años 1 y 2 sí que voy a pagar. ¿Qué voy a pagar? Voy a pagar la cuota de interés, eso sí, incrementada con la comisión de administración que pago con el importe que realizo cada año. Con lo cual, estas comisiones las calculo para los años de carencia sobre los pagos de intereses, y para el resto de años lo pago sobre la cantidad, la anualidad que pago realmente cada año, ¿de acuerdo? Y eso también lo modificaría para el caso del TAE. El año 1, sobre los 5.000 euros que pago de intereses, lo incrementaría con la comisión sobre administración de cada anualidad, que serían 5.020 el año 1 y el 2. Bien, como veis, se me modifican los datos, ya estaban hechos de antes. Simplemente recordar que el tanto efectivo va a ser el tanto efectivo de coste para el prestatario va a ser mayor en el caso de tanto efectivo que en el TAE. ¿Por qué? Porque el TAE contiene algunos, o sea, deja de contener algunos gastos, algunas comisiones que sí tienen en cuenta el tanto efectivo. ¿Bien? Así es como se calcularía. Para el caso del sistema uniforme sería exactamente igual, pero se resolvería sobre un cuadro de amortización que se amortiza mediante cuotas constantes de amortización. Vamos a resolverlo rápidamente. ¿Cuál será la cuota de amortización? Pues la cantidad total del préstamo que recibo partido entre cada uno de los años en los cuales amortizo la misma cantidad de capital. A partir de aquí empiezo a resolver el problema. El saldo va a ser igual a la cuantía del nominal, y cada año voy a amortizar una cantidad constante que va a ser la cuota de amortización ya calculado. Pulso F4 para poder copiar y pegar. Total amortizado va a ser el total anterior más la cuota de amortización, y el saldo va a ser el saldo anterior menos lo que amortizo cada año. A partir de ahí, la cuota de interés será el saldo anterior por el tipo de interés fijado con los símbolos dólar, y por último la anualidad será igual a la cuota de interés más la cuota de amortización. Voy rápido porque esto lo tenemos en un vídeo anterior, ¿de acuerdo? Selecciono toda la fila primera y arrastro una vez completada esa fila, y eso me dará completamente resuelto el cuadro de amortización. Ahora, para este cuadro de amortización, para este préstamo, voy a calcular cuánto vale el tanto efectivo y cuánto vale el TAE. Y para ello lo que hago es reflejar en estas casillas los importes monetarios que representan cada gasto. La comisión de apertura es un porcentaje. Siempre ese porcentaje se va a calcular sobre la cuantía del préstamo nominal, 100.000 euros,
por 2,3% sería 2.300. La comisión de estudio se va a pagar también sobre la cuantía del préstamo. 1% sobre 100.000 sería J7 por C3. Los gastos notariales, que son un importe fijo, y por último los impuestos, que también son un importe fijo, serían 1.000 euros. Ahora bien, aquí voy a anotar, lógicamente, todas estas comisiones y gastos van a formar parte del tanto efectivo, pero solo algunas formarán además parte del TAE. Aquellos gastos que, además de ser un gasto para el prestatario, sean un ingreso para el banco. ¿La comisión de apertura es un ingreso para el banco? Por supuesto que sí, porque la cobra el banco. La comisión de estudios igualmente es un ingreso para el banco. Los gastos notariales no son ingresos para el banco, son ingresos para el notario. Y el impuesto tampoco es un ingreso para el banco, ya que es un ingreso para el Estado, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo en cuenta habiendo calculado cuáles son los importes de las comisiones y gastos y sabiendo cuáles forman parte del TAE y cuáles no, paso a resolver el tanto efectivo. ¿Qué cantidad efectiva recibo el año cero? Pues voy a recibir, lógicamente, la cuantía del capital, que son 100.000 euros, menos todos los gastos, menos el gasto de comisión de apertura, menos el gasto de comisión de estudios, menos el gasto notarial y menos el gasto de impuestos. Todos los gastos que además los hago efectivo en el momento cero. Son 95.400 euros. Y luego aquí pondría todo lo que pago. ¿Qué pago? Pues pago las cuantías de cada anualidad. Me da igual que sean constantes o variables. En todo caso, debo reflejar la cantidad que pago cada año. El año 1 pago 13.300, el año 2 pago 12.900, el año 3 12.500, y lo que hago simplemente es arrastrar la fórmula para que me coja en este cuadro cada año la cantidad que efectivamente pago del préstamo. Como veis, coinciden estos importes con estos. Bien, lógicamente debo informar a Excel que hay una cantidad que recibo y otras que pago. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo en negativo las cantidades que recibo. Pero ojo, ese negativo se pone siempre delante de un paréntesis que engloba al capital y a todas las comisiones. Bien, es ahora cuando puedo aplicar directamente la función TIR. Pulso en FX y dentro de fórmulas financieras busco la función TIR. Y como siempre, en valores selecciono todos los capitales, distinguiendo en negativo o en positivo según cobre o pague, según reciba o aporte. ¿De acuerdo? Eso sería para el tanto efectivo. Para el TAE sería exactamente igual, pero debo tener en cuenta solamente aquellos gastos que sean ingresos para el banco. Por lo tanto, la cantidad que efectivamente recibo va a seguir siendo la cuantía del capital menos todos los gastos que son ingresos para el banco, solamente la comisión de apertura y la comisión de estudios. Lógicamente no tengo en cuenta para el TAE los gastos notariales y los impuestos, ya que no son un ingreso para el banco. Y lógicamente, como esta cantidad debo distinguirla de lo que realmente pago, lo que voy a hacer es poner un paréntesis y delante del paréntesis esa cantidad de negativo. ¿Qué cantidad pago? Pues la cantidad que pago en cada anualidad, que va de 13.300 para el año 1 hasta 8.750 para el último año. Y aquí calcularía cuál sería el valor de la TAE a través de la función TIR, igual que hice en el caso anterior. En valores selecciono todos los importes. Lo que hace la función TIR es convertirme una serie de pagos y de cobros, convertirlo en un porcentaje que me va a determinar cuál es la rentabilidad efectiva, o en este caso cuál es el coste. El coste TAE, como veis, es menor que el coste tanto efectivo, que el coste efectivo, ya que el coste efectivo me tiene en cuenta todos los gastos, mientras que la TAE solamente aquellos gastos que además son ingresos para el banco. ¿De acuerdo? Así es como se haría para un préstamo que se amortiza mediante cuotas constantes de amortización. Por último, por ver una variación, vamos a suponer una carencia de 4 años pura. Bien, con lo cual ya no me vale todo lo que he hecho hasta ahora. Una carencia pura significa que durante cada año de carencia no pago absolutamente nada. Y al no pagar nada, lógicamente el saldo se va incrementando con los intereses que se van generando. Con lo cual el saldo año 1 va a ser igual al saldo de 0, incrementado con los intereses del 5%, que lo fijo con los símbolos dólar
porque esta fórmula la quiero copiar y pegar para el resto de años de carencia, hasta el año 4. Con lo cual, aunque yo debía 100.000 euros, después de 4 años debo 121.000. ¿Por qué? Porque los intereses que se han generado durante la carencia no los he pagado. Ahora lo que es constante es la cuota de amortización. ¿Cómo la calculo? Pues debo dividir lo que voy a amortizar en total, que ya no es 100.000, sino que es 121.000, entre el número de años, entendiendo por número de años el número de anualidades, que ya no van a ser 12, sino que van a ser los 12 años que dura la operación en total, menos los 4 años de carencia durante los cuales no pago nada. Es decir, solamente en 8 años tengo que amortizar toda esa cantidad de dinero. Y siempre lo mismo. Esa cantidad va a ser, por tanto, de 15.193 euros, que los voy a seleccionar de esta forma para trasladaros al cuadro de amortización, fijándolo con los símbolos dólar para poder copiar esa fórmula. Total amortizado va a ser igual al total anterior, más la cuota de amortización, y el saldo va a ser el saldo anterior menos la cuota de amortización. La cuota de interés será también el saldo anterior por el tipo de interés que fijo con símbolos dólar, ya que no va a cambiar para todo el periodo, y la anualidad va a ser igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Una vez que tenga ya completa la primera fila completa del cuadro, puedo arrastrar, y si no me he equivocado a la hora de fijar o en las fórmulas, me dará que efectivamente el total amortizado coincide con el capital total a amortizar y que el saldo es 0. Como veis, al referenciar en Excel los valores de cada casilla con casillas, es decir, yo he puesto que la información que aparece en este cuadro es la información reflejada del cuadro de amortización. Por tanto, al modificar el cuadro, también se ha modificado automáticamente el valor de las casillas del tanto efectivo y del TAE. Por lo tanto, ya está resuelto. Simplemente, en este ejemplo concreto, no pago nada al año 1, no pago nada al año 2, no pago nada al año 3, no pago nada al año 4, y luego pago unas cantidades superiores, con lo cual ya está completamente resuelto el problema, y me dice que el coste efectivo es de un 5,61%, mientras que el TAE es un 5,44%. Es decir, el coste TAE es menor que el coste efectivo, puesto que el coste efectivo tiene en cuenta todos los gastos y el TAE solamente aquellos gastos que además sean ingresos para el banco.